Forma parte de las celebraciones por el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Se publicó con el propósito de dar herramientas de análisis acerca de los cambios que ha tenido la organización, su papel en México y los retos que enfrenta. Para dar inicio a este evento, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Su Excelencia Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Embajador Joel Hernández, Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Maestra Guadalupe González Chávez, profesora de la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública. Esta tarde saludamos y damos la bienvenida al honorable cuerpo diplomático que esta tarde nos acompaña. De la República Argentina, excelentísimo señor Daniel Chuburú. De la República Popular de Bangladesh, excelentísimo señor Supradip Shamka. De la República Federativa de Brasil, el excelentísimo señor Enio Cordeiro. De la Delegación Especial de Palestina, excelentísimo señor Mohamed Sadat. De Georgia nos acompaña el excelentísimo señor Surab Eristavi. De la República de Haití, el excelentísimo señor Guy Lamotte. Del Reino de España, el excelentísimo señor, la señora Jimena Bartolomé. De la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Eduard Malayan. De la ONU, señor Antonio Molpeceres. Bueno, él ya lo tenemos aquí. Nuevamente lo saludamos. De Noruega, el embajador Moret Nergard. De Opanal, el embajador Luis Felipe de Macedo. También nos acompaña la doctora Natalia Saltalamachia Sicardio, directora general del Instituto Matías Romero. Y de India, el subjefe de la misión diplomática, Ashutosh Agrawal. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Bien, para dar la bienvenida a esta presentación tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, senadora Laura Angélica Rojas Hernández. ¿No va a hacer desde ahí? Gracias, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Muchas gracias a los presentadores pues por hacernos el favor de compartir con todos ustedes. El público pues ya es como un público asiduo a los eventos de la Comisión de Relaciones Exteriores, pues el contenido de este libro, que para nosotros es una contribución
En la comisión, desde los 4 años que llevamos trabajando en temas multilaterales, una de las preguntas, o mejor dicho, una de las inquietudes constantes que hemos tenido es cómo ayudamos a difundir lo que México hace en las Naciones Unidas y cómo ayudamos a difundir lo que las Naciones Unidas hacen en nuestro país. Entonces, bueno, la verdad es que este libro pues nació con ese propósito. Hay muy poca literatura alrededor de los temas multilaterales en nuestro país y esta es una pequeña contribución que desde el Senado de la República, y quiero agradecer aquí pues a la Comisión de Asuntos Editoriales y Bibliotecas, también quiero agradecer a Grañen Porrúa, que está coeditando esta obra junto con el Senado de la República, y de manera muy especial al senador Roberto Gil Suárez, que hoy no nos pudo acompañar, pero que durante todo el año de su presidencia apoyó muchísimo los trabajos de nuestra comisión y de manera muy particular la publicación de este libro. Y por supuesto, pues no podía yo dejar de agradecer a los autores, ¿no? Este libro es una recopilación de ensayos de gente pues experta en distintos temas de política exterior multilateral. En primer lugar a Marcia de Castro, que bueno, ya no está aquí, pero ahora ya está muy bien representada por el señor, la ONU, por el señor Molpeceres, pero bueno, Marcia, con quien también trabajamos mucho y con todo el sistema de Naciones Unidas en México, pues nos escribió este primer capítulo para que da una visión general del trabajo de la ONU en nuestro país. Luego, pues al embajador Jorge Montaño, que desafortunadamente tuvo que salir de viaje de manera pues de imprevisto, y el embajador Jorge Montaño pues todo el mundo lo conocemos, fue 2 veces representante permanente de México ante las Naciones Unidas, además de tener pues una vasta trayectoria diplomática en otros cargos, y él pues escribió el capítulo que trata justamente sobre las aportaciones de México en la ONU, cómo México ha participado de manera destacada en muchos temas, y también, por supuesto, pues en su capítulo hace una reflexión sobre los retos y las deficiencias que la propia organización tiene hoy día. Luego está Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, que aborda el trabajo de Naciones Unidas de una manera regional y específicamente sobre el tema de drogas, que es un tema que ustedes saben que para México es uno de los temas prioritarios. Pues Erendira Paz también contribuyó con un capítulo pues muy recomendable. María Cristina Rosas, que habla sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, de manera pues muy oportuna, dado que México ha regresado recientemente a participar en las misiones de paz de la ONU. Juan Manuel Valle Pereña, que nos habla de la MEXID, ¿no? Y de los retos en materia de cooperación y de manera destacada en el ámbito multilateral, y Guadalupe González Chávez, quien hoy nos acompaña como presentadora del libro, que habla sobre el tema de desarme. Creo que pues hubo 2 temas que hay que reconocer que nos falta un capítulo específico para esos temas, que es uno es el tema de derechos humanos, que si bien el embajador Montaño lo trata en su capítulo, será motivo, yo creo que de una segunda edición de este libro, porque sí creo que nos faltó un capítulo específico de derechos humanos y otro de cambio climático, en donde creo que México ha hecho aportaciones importantes y además siguen siendo temas muy vigentes, por demás vigentes diría yo, pues en la agenda interna de nuestro país. Entonces, bueno, sin más, yo le daría el uso de la palabra a nuestros presentadores, una vez agradeciéndoles a todos por su interés en este libro y pues también pidiéndoles que lo recomienden, ¿no? El día de hoy vamos a regalarles a todos un ejemplar, pero que lo recomienden y que pues nos ayuden a difundir esta obra. Muchísimas gracias y bienvenidos. También se me estaba olvidando, pero me parece importante destacar la presencia aquí de algunos regidores de mi estado, tengo que decirlo, pero es importante la presencia no solo de académicos o del cuerpo diplomático, que muchas gracias también por acompañarnos siempre en los eventos de la comisión, o de estudiantes o de personas que típicamente están interesadas en temas de política exterior, sino hoy más que nunca la presencia de autoridades locales como son los regidores resulta fundamental, sobre todo de cara a la implementación de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que
que el jueves tendremos otro evento, que es la instalación del grupo de trabajo de comisiones parlamentario de senadores y de diputados para dar seguimiento y apoyo a la implementación de la agenda. Pero esta agenda no va a poder concretarse sin un esfuerzo de todo el Estado, ¿no? Y sociedad civil, sector privado, etcétera. Y ahí las autoridades locales van a jugar un papel importantísimo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo, pues ahí les pedimos que se involucren cada vez más en estos temas. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Le damos la bienvenida. Me acaban de decir que acaba de llegar el señor Andrew Stanley de la delegación de la Unión Europea. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Perdón? Joana Fischer. Perdón, Joana, perdón. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, senadora. A continuación hace uso de la palabra el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Su Excelencia Antonio Molpeceres. Senadora Laura Rojas, embajador Joel Hernández, maestra Guadalupe González Chávez, estimados miembros del cuerpo diplomático, no los voy a nombrar a todos, obviamente, pero me siento como si estuviera en la Asamblea General aquí, con tantos presentes. Muchas gracias por tomar el tiempo de estar aquí. Estimados colegas del Sistema de Naciones Unidas en México que nos acompañan, estimados integrantes de la legislatura, los regidores, muy buenas tardes a todos y todas por estar aquí. Antes de iniciar mis palabras, esto es en realidad mis primeras palabras en la Ciudad de México. Yo recién llegué hace un mes, entonces le voy a hacer todo lo posible para hacerle honor a Marcia, mi amiga Marcia de Castro, que ahora se encuentra en Mozambique, como en el cuerpo diplomático de Naciones Unidas, como igual que los embajadores nos toca movernos de país en país. Ella le tocó ahora Mozambique y a mí me tocó el gran gusto y el gran placer y el gran honor de estar aquí en México. Pero efectivamente, mañana mismo le voy a enviar un mensaje a Marcia felicitándole por este trabajo tan útil. A mediados del año 2015, el Sistema ONU en México fue invitado por el Senado de la República a colaborar en el libro México y la Organización de Naciones Unidas, para dar cuenta del papel que la ONU desarrolla en el país con motivo de la celebración de los 70 años. A fin de responder a esta invitación, nos dimos la tarea de resumir en algunas páginas la riqueza de las acciones que se han desarrollado desde la llegada a México de la primera oficina de Naciones Unidas, de forma que se diera visibilidad a los importantes logros alcanzados y aprendizajes que hemos tenido en los ahora casi 69 años de presencia en México, resaltando los esfuerzos conjuntos para el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas a una vida digna. A continuación, quisiera destacar algunos aspectos relevantes de este recuento. México, como país fundador de la ONU, hito que tuvo lugar el 24 de octubre de 1945, cuando entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, ha mantenido el mayor de los compromisos dentro de la organización desde su nacimiento, abanderando temas de gran importancia como la paz y el desarme nuclear. Naciones Unidas adquirió representación en territorio mexicano en el año 1947, con el establecimiento del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, con sede aquí en la Ciudad de México. Centro, por cierto, que sigue funcionando y que fue muy recientemente recibido a su nuevo director, señor Giancarlo Suma. A partir de dicho año se ha ido formalizando paulatinamente la cooperación entre México y Naciones Unidas y hoy en día son 23 agencias, oficinas, fondos y programas del sistema con presencia física en México. Y aprovecho para saludar a mi colega Alberto Di Liseo, representante de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, aquí presente. Muchas gracias, Alberto, por venir. La presencia de nuestras oficinas en el país dio lugar a actividades de cooperación y promovió la participación de México en conferencias internacionales. Destacan la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, y la adopción de diversos acuerdos internacionales en materia de infancia, medio ambiente, derechos humanos y desarrollo humano.
La identificación de desafíos comunes entre México y Naciones Unidas se ha materializado a través de marcos de cooperación para el desarrollo en los que establecen acciones con base en las prioridades nacionales para el desarrollo. En este sentido, nuestras iniciativas están articuladas con los esfuerzos impulsados desde el Gobierno de México. Para mencionar algunas de estas iniciativas, y sé que aquí estoy entrando en un territorio un poquito delicado, porque estoy seguro que no voy a nombrar todas las agencias, pero nombraré algunas, y las que no nombre, ya les pido permiso y perdón de anticipo. Por ejemplo, los informes de desarrollo humano en México, con los que se introdujo el marco estratégico de desarrollo impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para reflexionar sobre las políticas públicas que mejor promovieran este progreso en el país. La asistencia técnica brindada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Congreso para la revisión de la Ley Central de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El acompañamiento productivo de ONU Mujeres a emprendedoras de la etnia zapoteca en apoyo a la labor de organizaciones de la sociedad civil. El apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, en la capacitación al funcionariado del Poder Judicial en temas de libertad de expresión y protección a periodistas. El apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, al Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA, para mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales de alta marginación en México a través de la producción de alimentos, la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades humanas y sociales de manera sostenible. Y, por supuesto, sin faltar, de ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ha contribuido a que la industria mexicana reduzca sus emisiones de ozono, incremente su desarrollo y fortalezca su producción en sectores como el camaronero. Son muchas actividades y acabo de nombrar unos pocos ejemplos de lo que viene realizando Naciones Unidas en estos últimos, pues ya 48, 49 años. Pero yo quisiera hablar un poquito de un tema que tocó la senadora, muy importante, y son la Agenda 2030. En el año 2000, México adoptó los Objetivos de Desarrollo del Millennium para hacer frente a los retos globales del desarrollo, con la que refrendó su compromiso con la organización. México también adoptó las metas más allá del Millennium, comprometiéndose a logros adicionales en los rubros contemplados por los ODMs. El seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas se realizó a través de 5 informes elaborados por el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODMs. Finalizado el periodo de vigencia de los ODMs y tras 2 años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países, se definió un nuevo plan de acción, lo que conocemos como la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible agrupados en 5 esferas de importancia: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Los ODS buscan poner fin a la pobreza en todos los países del mundo, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás. Todo a través de la orientación efectiva de políticas de desarrollo y prioridades de financiamiento durante los próximos 15 años. Construida sobre los éxitos alcanzados por los Objetivos de Desarrollo de Millennium, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece un compromiso político del más alto nivel hacia un mundo más próspero, sostenible y equitativo. En su discurso durante la sesión plenaria de la Cumbre para la Adopción de la Agenda 2030, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la Agenda, y cito, es un acuerdo histórico para la humanidad en favor de la inclusión social, la prosperidad compartida, la protección ambiental, el respeto a los derechos humanos y la paz universal. Es importante reconocer que México fue uno de los países más activos en los foros de consulta, participando y liderando la negociación para la nueva agenda. Presentó propuestas para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica e impulsó la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos como ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional
de la pobreza, que además de considerar el ingreso de las personas, tomará en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, la educación, la salud, la seguridad social y servicios básicos en la vivienda. La Agenda 2030 representa una oportunidad histórica y abre un nuevo capítulo en la relación de Naciones Unidas con México. El sistema de las Naciones Unidas en México se compromete a promover la agenda para que los actores institucionales se suman a ella y conozcan los compromisos asumidos por México. Y es muy importante, son compromisos asumidos por México. También ponemos a disposición del Estado mexicano todos nuestros recursos para apoyar el monitoreo de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, ONU México está desarrollando diversos análisis para alinear las prioridades nacionales, el mandato de las agencias y el marco de cooperación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En abril del 2016 se estableció un grupo interagencial de trabajo con el objetivo de elaborar un plan estratégico integral para implementar la Agenda 2030 en acompañamiento al Gobierno de México, afianzando las prioridades de desarrollo nacionales y las establecidas en el marco de cooperación. Asimismo, el sistema ONU México participa en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mecanismo liderado por la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, para la medición adecuada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el seguimiento de los objetivos, las metas y los indicadores propuestos en la Agenda 2030. Otro tema que será de gran importancia será la definición de objetivos y metas prioritarios para México. Se puso en marcha un sistema en el que se asignaron los indicadores de la Agenda 2030 a las unidades de gobierno representadas para el seguimiento correspondiente. Complementariamente, una vez definidos ambos planes de acción, el de Naciones Unidas y el de Gobierno de México, estaremos desarrollando un ejercicio para encontrar coincidencias, alinear prioridades y definir el mecanismo de colaboración correspondiente. Asimismo, estaremos colaborando con otras iniciativas nacionales que se están impulsando, como el Grupo de Trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030, que estará conformado por 17 comisiones ordinarias y especiales del Senado de la República, como dijo la señora senadora, y que busca dar seguimiento y apoyo desde la perspectiva legislativa a la implementación de la agenda. Y aprovecho para felicitar justamente el Poder Legislativo y el Senado de tomar esta iniciativa de darle seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es en todos los países, le puedo asegurar por experiencia que así es, y me parece una muy buena práctica y un ejemplo para muchos otros países. Este esfuerzo permitirá avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podrá representar un espacio de aprendizaje y cooperación y fortalecerá el ejercicio democrático del país. Para concluir, quisiera reiterar que celebramos el principio mexicano de política exterior que privilegia el multilateralismo como la vía idónea para superar los problemas mundiales. Hoy, más que nunca, el futuro es responsabilidad de todas y todos. No debemos excluir a nadie que pueda contribuir al proceso de transformación que el planeta demanda, y es por eso que reconocemos las acciones y esfuerzos de México en favor del desarrollo. El papel de México como país fundador de la Organización de Naciones Unidas vive un momento de transición, de haber sido durante muchos años receptor de la cooperación internacional, a hoy en día ser reconocido como uno de los pioneros en promover la cooperación sur-sur y compartir con el resto de la región y, por qué no, con el resto del mundo, sus conocimientos, experiencia y lo mucho que tiene que ofrecer. Aquí, Naciones Unidas seguirá siendo un aliado en asegurar que México asuma su papel de buen vecino en este planeta. Para esto, no tengo la menor duda que serán otros 70 años de relación y cooperación fructífera, y así tendremos un segundo libro sobre los segundos 70 años, sin lugar a duda. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos la participación de Su Excelencia Antonio Molpeceres. Escuchemos ahora la intervención del embajador Joel Hernández, director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, senadora Laura Rojas, por esta invitación, estar con ustedes esta tarde para comentar el libro México y la Organización de las Naciones Unidas. Es un gusto compartir este presidium con don Antonio Molpeceres. Bienvenido a México, lo mejor en su misión. Un gusto encontrar a mi amiga, la maestra Guadalupe González. Y desde luego saludo con mucho afecto al cuerpo diplomático acreditado en México, de manera muy especial a mi amigo, el secretario general del OPANAL, el embajador de Macedo Suárez, y también me da mucho gusto ver aquí a mi colega, la doctora Natalia Saltalamaquia, la directora de la Academia Diplomática de México. Reciban todos un saludo muy afectuoso del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien por encontrarse en comisión oficial fuera de la Ciudad de México no pudo estar con ustedes esta tarde. Empiezo por felicitar, en nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la senadora Laura Rojas por la iniciativa de impulsar una obra conmemorativa de los 70 años de Naciones Unidas. Esta obra, más el seminario que lo precedió, en donde la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales que ella encabeza, realizó una reflexión sobre la ONU a sus 70 años, constituye sin lugar a dudas una contribución muy concreta del Senado a la reflexión, al análisis y al diseño de la política exterior de México en los organismos internacionales, en particular en su órgano principal, la Organización de las Naciones Unidas. Los 70 años de Naciones Unidas, sin lugar a dudas, es una fecha emblemática, es un aniversario simbólico para reflexionar sobre los avances logrados por la organización, pero también por los retos que tenemos por delante, por el largo camino que aún tenemos que recorrer. En esto vemos en esta obra una contribución en ese sentido, desde un punto de vista analítico, pero también crítico de lo que México ha avanzado, pero también de lo que falta por avanzar. Creo sinceramente que la academia, los estudiantes, los estudiosos de las relaciones internacionales se van a beneficiar de esta obra porque justamente es el termómetro a los 70 años de la organización. La introducción que hace a la obra la propia senadora Rojas apunta justamente en este sentido de análisis. Ella resalta el hecho de que Naciones Unidas hoy tiene una membresía prácticamente universal, con 193 Estados miembros, nos hace ver también cómo a lo largo de 70 años Naciones Unidas ha desarrollado un entramado de instrumentos internacionales que rigen hoy prácticamente todo orden de la vida, sean tratados, resoluciones, declaraciones o pactos. Igualmente ella resalta la labor que realiza la organización proveyendo la asistencia humanitaria en los lugares donde más se requiere en el planeta. Sin lugar a dudas, las operaciones de mantenimiento de la paz constituyen un producto de la organización hoy por hoy indispensable en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Pero también la senadora Rojas nos resalta las debilidades que hoy enfrenta la organización. Sin lugar a dudas, los recursos limitados con los que se cuenta para las ingentes tareas que tiene por delante. Y nos recuerda la senadora la imperiosa necesidad de avanzar finalmente, de manera conclusiva, a la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un tema que se encuentra en la agenda desde el año 1993. Nos recuerda también la senadora la parálisis que tiene ya la conferencia de desarme y que impide poder avanzar en negociaciones en la materia. Pero ante este panorama de claroscuros, yo quiero resaltar que el 70 aniversario y el año 2015 constituyó sin lugar a dudas un año hito en las relaciones internacionales y en la Organización de las Naciones Unidas mismas. Simplemente pensemos en 4 instrumentos fundamentales que se adoptaron en esta fecha. En primer lugar, y ya lo dijo de manera muy extensa Antonio Molpeceres, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que ha puesto una agenda para la organización, pero también para los estados, y en el caso de México, en los 3 niveles de gobierno y en los poderes de la Unión, para poder avanzar los objetivos de desarrollo sustentable, 17 objetivos que nos hemos fijado para cumplir en el año 2030 y que sin lugar a dudas tendrá un impacto directo en los habitantes de este planeta. También vimos con beneplácito en noviembre del año pasado la adopción del Acuerdo de París. Está por entrar en vigor el acuerdo que establece los objetivos y las metas que los estados nos hemos comprometido a adoptar para reducir el cambio climático. El acuerdo de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo fue otro logro importante reciente, y en este mismo año, pero aún dentro de la 70 ONU, recordemos también la celebración del periodo extraordinario de sesiones sobre el problema mundial de las drogas. A mí me parece que estos 4 momentos constituyeron parteaguas en cada uno de los temas para seguir avanzando los temas de la agenda internacional. Son prueba fiel de que es posible alcanzar el acuerdo internacional en el marco de las Naciones Unidas, que es posible ir más allá del mínimo común denominador, más allá del simple consenso, para avanzar en acuerdos con sustancia y que repercuten en la vida de los habitantes. Eso es lo que esperan las poblaciones, una organización de las Naciones Unidas significativa y que transforme. Y por eso creo que el 70 aniversario será un aniversario para recordarse con alegría, con gusto. Este libro da cuenta precisamente de lo avanzado a la fecha. Algo que me parece muy afortunado de la manera en la cual está preparado el libro es que contempla las 2 caras de la moneda. Por una parte, las ponencias aquí, los ensayos aquí publicados dan cuenta de la participación de México en la Organización de las Naciones Unidas. Pero igualmente, las ponencias aquí planteadas también dan cuenta de la presencia de la ONU en México. En el primer grupo destacan el ensayo de Heréndira Paz sobre México y la cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas. El trabajo de la doctora Cristina Rosas sobre la reanudación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz. Me parece que encontramos un espléndido punteo de las principales contribuciones de México a la organización en el trabajo de Jorge Montaño. Y un tema muy cercano a la agenda internacional es desarrollado por la maestra Guadalupe González al hablar de México y el desarme, que estoy seguro abundará un poquito más adelante. Pero de la misma manera, la selección incluye 2 ensayos espléndidos, uno de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, que nos habla de la CEPAL en México, y otra de la antecesora de Antonio, Marcia de Castro, que nos habla de las Naciones Unidas en México. Justamente lo que acabamos de escuchar de don Antonio Molpeceres da cuenta de una manera muy detallada de cómo existe una presencia de la Organización de las Naciones Unidas y de las agencias especializadas en nuestro territorio. No solamente es el trabajo diplomático de México en la Organización de las Naciones Unidas, sino también el resultado del trabajo de Naciones Unidas puesto en la práctica en nuestro territorio. Y a mí me parece que esto refleja muy claramente la naturaleza de la Organización de las Naciones Unidas. A la organización hay que estudiarla desde 2 ámbitos. Uno, como la entidad en donde se forjan los acuerdos de trascendencia para la humanidad. Este es su principal carácter, tal vez la cara más conocida. Pero también debemos tener presente que la Organización de las Naciones Unidas es una agencia de implementación de acuerdos sobre el terreno. Hoy Antonio nos ha dado cuenta de esa gran presencia en el terreno que tienen las agencias, la organización misma, con resultados muy concretos para la población.
Existen otros países en el orbe que dependen netamente de la presencia de las Naciones Unidas en su territorio. Países en donde Naciones Unidas se encarga desde temas de seguridad, de salud, de estadísticas, de población, en fin, países que no podrían inclusive ser viables si no fuese por la enorme presencia que existe en el terreno por parte de la organización. Volviendo a la contribución de México a la organización, tengo que señalar en pocas palabras que sin lugar a dudas todos y cada uno de los temas de la agenda de Naciones Unidas tienen una huella mexicana. No hay un solo tema en donde no haya habido una contribución, o bien temas en donde México ha tomado el liderazgo y la iniciativa ha sido de autoría mexicana. Temas como el desarme, más recientemente en Ginebra acaba de concluir un grupo de trabajo de composición abierta en donde va a recomendar a la Asamblea General el inicio de las negociaciones de un tratado de prohibición de armas nucleares. Un sueño mexicano de hace muchos años, desde que se abrió en México hace ya casi 50 años el tratado de Tlatelolco. En el tema de drogas, en donde México contribuyó de manera muy puntual en el periodo extraordinario de sesiones, precisamente a establecer un nuevo paradigma, uno más cercano a las personas, uno con mayor sentido humano, que nos permita atender este flagelo universal. Pero igual todo el trabajo hecho por los mexicanos a favor de la construcción de las instituciones y de los instrumentos de derechos humanos. Yo creo que la senadora Rojas tiene un gran acierto cuando nos dice que otro capítulo, otro libro tendría que ser uno dedicado a los derechos humanos y otro ciertamente también al cambio climático, porque ahí, pues además de la huella climática de la cual todos somos responsables, también ha habido una huella mexicana diplomática para impulsar los acuerdos. Recordemos simplemente lo que se hizo en su momento en el año 2010 en la COP16, que recobró la confianza en el trabajo multilateral para avanzar hacia el combate al cambio climático. Quiero ya simplemente concluir con resaltar lo que aquí ya se ha dicho. Hay una vocación mexicana por el multilateralismo, que va más allá del Poder Ejecutivo, que incluye de manera muy destacada al Senado, pero que va también a la población misma. Hemos encontrado en los foros multilaterales el espacio idóneo para promover nuestros principios de política exterior, pero también nuestros intereses. Hemos también encontrado en los foros multilaterales el espacio para dar solución global a los problemas globales. Creo, sin temor a equivocarme, que México ha hecho la parte que le corresponde. Muchas gracias al embajador Joel Hernández por su exposición. Tiene ahora la palabra la maestra Guadalupe González Chávez, profesora en la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública y colaboradora del libro. Muy buenas noches. Ante todo, quiero agradecer igualmente la invitación de la senadora Laura Rojas y también de la Comisión de Bibliotecas. Sé que hemos llegado aquí gracias a todo un esfuerzo de senadores, de gente de los equipos parlamentarios. Tenemos aquí la presencia del canal del Congreso, la sesión se está emitiendo en vivo. Tenemos la participación de estudiantes, de gente de la comunidad académica y por supuesto de los diplomáticos. Senadora Laura Rojas, señor Antonio Molpeceres, embajador, viejos colaboradores en la Cancillería y también en los diálogos académicos con la Cancillería y de la sociedad civil. Me toca a mí hacer comentarios sobre el libro
un poco sobre el momento y quisiera cerrar después con un pedacito del discurso del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Padilla Nervo, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1957, que resumen de alguna manera todo lo que hemos estado leyendo, hablando y el trabajo de México durante todas estas décadas. Decía que llegar a este lugar es producto de toda una construcción social mexicana, que es posible gracias a que en la Constitución no solo existe el artículo 89, sino que está el principio de educación en la solidaridad internacional. Muchas veces decimos amor a la patria, pero en realidad el texto completo del artículo 3 dice amor a la patria y la solidaridad internacional, lo cual explica en mucha manera el por qué el mexicano siempre estará abierto al diálogo internacional. En este momento, a prácticamente un año de que se realizó ese seminario aquí en el Senado, pues nos encontramos con que lo que se escribió y lo que se sigue diciendo expresan las preocupaciones sobre problemas que durante este último año se agravaron a nivel global. Recientemente, si nosotros damos seguimiento a los planteamientos de la unidad interparlamentaria, a la Unión Interparlamentaria, nos vamos a encontrar con llamados a la vinculación del papel de los actores locales, de los actores parlamentarios, de la comunidad internacional en la construcción y logros de las metas que la Organización de Naciones Unidas está planteando para el futuro. En el libro se logró de una manera impecable recoger los elementos fundamentales de la historia de la participación de México, pero también tocar los elementos que están preocupando a los mexicanos respecto a lo que está aconteciendo en el mundo y sobre los compromisos que México tiene que asumir. Creo que todos los que escribieron con el sentido precisamente de buscar cómo vincular la agenda nacional con la agenda internacional. Y hay un reconocimiento de que esa vinculación entre el trabajo multilateral que se hace en los organismos internacionales y en Naciones Unidas tiene que tener un soporte interno. El papel regional también es un importante elemento en el libro. El papel de la CEPAL, por ejemplo, y el papel de la CEPAL en la construcción de lo que fue la agenda regional de cara a los próximos pasos que la organización tiene que seguir, y también las consultas regionales que se hicieron con la sociedad civil. Por mi parte, centré la preocupación en el tema de la gobernanza. 2010 fue el año en que la Asamblea General de Naciones Unidas dedicó el debate general a la gobernanza global. Los planteamientos que se hicieron en ese debate siguen estando vigentes, como están vigentes también los problemas que están relacionados en este momento con la sociedad del conocimiento, la sociedad digital y las transformaciones en el campo de la información por las que todos estamos pasando, y en especial los organismos internacionales y los sistemas de gobierno, los sistemas de gobernanza. Estamos ante la época del Parlamento abierto, del gobierno abierto, el momento en el que la ciudadanía global necesita enfrentar nuevas maneras de cooperación y de colaboración que ya se está viendo en la práctica, que están dando resultados. Las maneras de comunicación de los organismos internacionales con la ciudadanía global y la manera en que los gobiernos han cambiado y están cambiando su vinculación con los temas multilaterales de cara a su propia población están cambiando también. Esto nos da ahora entonces la posibilidad de la divulgación de los objetivos que se plantean, pero también de resolver problemas tan graves como lo son la circulación de armamentos en la población civil y el hecho de que desgraciadamente todavía no se han logrado los objetivos originales de la organización,
en materia de paz y de seguridad internacional. Este último año hemos visto el agravamiento de los conflictos en todas las regiones del mundo, el crecimiento de los presupuestos militares, el hecho de que los muertos, producto del uso especialmente de armamento convencional, armas de fuego y munición, siguen aumentando, independientemente de las características que adopte la problemática en cada una de las regiones. Consideramos, pues, desde este lado del análisis, que es el lado académico, desde el lado de la observación, que sí es necesario seguir avanzando más allá de los compromisos o de la instalación de organismos y sistemas de vigilancia y de inspección. Se necesita avanzar con las medidas de control, pero sobre todo con la reversión de la carrera armamentista. O sea, necesitamos que se deje de producir tanta arma, que se deje de olvidar y dejar de lado el tema del control de los armamentos, y se necesita pasar y seguir adelantando en el tema de la circulación de armas legal o ilegal en el campo de la población civil. Tuvimos avances significativos, México ha seguido participando y la sociedad mexicana estamos acompañando ese proceso, pero ciertamente la meta sigue estando ahí. El espacio público es un tema también muy importante, el tema público y privado, el alcance de las organizaciones, la cooperación, la solidaridad, la respuesta ante emergencias y ante las crisis humanitarias son avances importantes también en el campo de Naciones Unidas. Sin embargo, no es suficiente. Consideramos que es necesario el acuerdo político, necesitamos que las instancias políticas y aquellas que son las encargadas de que los compromisos internacionales se internalicen y se transformen en leyes y en sistemas operacionales reales, gubernamentales, que aseguren las metas, avancen. Solamente quiero ya mencionar este párrafo de Luis Padilla Nerva. Entonces, licenciado Luis Padilla Nerva, esta es una publicación que recomiendo, está en la biblioteca de la Cámara de Diputados, es la recopilación de su discurso y de los comentarios de prensa en el año 1957. El licenciado Padilla Nerva concluye su discurso en la Asamblea General diciendo: hace apenas unas semanas el presidente de México decía, dirigiéndose al pueblo de mi país: lo que es necesario, hay que hacerlo posible. El mundo necesita la paz, hagámoslo posible. Gracias. Agradecemos las palabras de la maestra González Chávez. A continuación vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Las personas que deseen participar, favor de decirnos su nombre y de dónde vienen. El público tiene la palabra. La persona que está manejando el micrófono. Gracias. La calle no, pero en casa siempre. Por eso. Nadie me cree que soy capaz. Hola. Que ver, me gustaría visitarle. Para poder compartir y todo eso. Creo que me la dio, si no sé, la última vez. Bueno, Sí. hola, buenas noches. Mi nombre es Katia Arismendi, soy estudiante de la FES Acatlán y mi pregunta va encaminada hacia la senadora y es: ¿qué instrumentos serán utilizados para lograr la implementación de la Agenda 2030 a nivel municipal y cómo van a lograr la permanencia de los mismos a pesar de la administración que esté en el periodo? Gracias. Pues si quieren hacemos rondas de tres, ¿rondas? ¿no? Para que sea más… Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joshua Barrera, estudio Relaciones Internacionales en la FES Acatlán y mi pregunta va encaminada a la maestra Guadalupe González. Y me parece que en el ensayo
que está en la recopilación toca un punto muy importante, que es la mediatización del problema del armamento y de cómo vamos a llegar a la ciudadanía si no es a través de los medios. Usted, como maestra en comunicación, ¿de qué manera considera que sería idóneo el mediatizar un problema tan importante y no mediatizar a la víctima, como menciona en el ensayo, para poder generar una conciencia en la población que tiene acceso a las oportunidades de un gobierno abierto? Gracias. Buenas tardes, de igual manera soy estudiante de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán, mi nombre es Darío Correa. A mí me llama la atención que, bueno, en el 2014 el presidente afirmó que se abriría un centro de capacitación de cascos azules aquí en nuestro territorio, pero con la visita del señor Donald Trump ahorita en el 16, el cual afirma que habrá un muro, en caso de que llegue al poder y trate de llevar a cabo estas políticas, mi pregunta es, ¿a qué país México se puede acercar para la correcta ejecución de las labores de la ayuda humanitaria, siendo que pues, el eje rector de nuestra política exterior es la no intervención? Esa te toca a ti. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Sagrario Pineda Cárdenas, también soy estudiante de la FES Acatlán, de la carrera de Relaciones Internacionales, y mi pregunta es acerca de la participación de la FAO en México. Mencionaron la parte de la colaboración en las comunidades rurales y me gustaría conocer algunos de los mecanismos de cooperación que tiene la ONU, en este caso en su organismo que es la FAO, en nuestro país. ¿Alguien más? De aquel lado, por favor. ¿Así? Una para cada uno. ¿Y cuál me toca? Buenas noches. Buenas noches. Pedro Morfín, yo soy asesor en el área de salud. Mi pregunta es para la maestra González Chávez, que en su libro, en la parte del libro habla de la primera comisión para el desarme. ¿Qué tipo de armas están consideradas en esa comisión para el desarme? Gracias. Enough. ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias. Bueno, yo voy a responder la pregunta que hizo Katia Arismendi sobre los instrumentos que serán implementados a nivel municipal. Bueno, aquí hay varios regidores, entonces, no, el gobierno ha instrumentado la información que tenemos, un grupo, no recuerdo el nombre, pero seguramente el embajador Salas sí se lo sabrá mejor que yo. Es un grupo de trabajo intergubernamental que estará desarrollando la estrategia nacional para la implementación de los ODS. Nosotros, por nuestro lado, estamos instalando este jueves, como lo comenté, un grupo de trabajo legislativo para acompañar esa estrategia nacional desde lo que nos toca a nosotros, desde el ámbito legislativo, que es pues desde revisar si hay que hacer alguna adecuación a alguna ley, ¿no? Por supuesto, asegurar el presupuesto. Estamos invitando a este grupo de trabajo a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Y la parte de fiscalización, ¿no? Supervisión, digamos, de la implementación de los objetivos ya por parte del Ejecutivo. En lo que a nosotros respecta, estamos invitando también a este grupo de trabajo a diputados locales, porque creo que esta agenda se tiene que desdoblar y tiene que haber una diferenciación entre lo que le toca implementar lo que le toca implementarse en el orden federal y en el orden local. Cada uno de los objetivos, los 17 objetivos, tienen una implementación en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, parte del propósito de invitar a este tipo de eventos a regidores es justamente para que ellos empiecen a también conocer la agenda e identificar a nivel municipal lo que les toca implementar. Y es muy fácil, ¿no? En cada objetivo, por ejemplo, los objetivos que tienen que ver con educación o con Estado de Derecho, pues lo único que tienen que hacer es
trasladar, digamos, los objetivos o interpretarlos a su plan de desarrollo municipal, lo mismo a nivel estatal. Entonces, y lo mismo a nivel federal. Entonces, y el Poder Legislativo pues es el poder que tiene que estar supervisando que así se haga. Por eso estamos invitando a diputados locales, que son los que tienen que supervisar a nivel local que se haga. Entonces, bueno, no hay una respuesta todavía, me parece, definitiva sobre qué instrumento específico a nivel municipal se tiene que usar para la implementación. Yo creo que tienen que ser los planes municipales de desarrollo y allí incorporarse los 17 objetivos y las 169 metas y luego pues sí, básicamente eso, pero es un trabajo que apenas se está desarrollando sobre cómo como país, las metodologías sobre cómo como país vamos a estar implementando los objetivos. Bueno, y si alguien quiere ahondar la respuesta, pues adelante. ¿Quiere la segunda? Sí. Y de pasada responde la del… La pregunta sobre operaciones de mantenimiento de la paz. Creo que hay dos aspectos relevantes en la pregunta. Me ciño estrictamente a esos. Uno, el de las operaciones de mantenimiento de la paz, y otro, el de la asistencia humanitaria. Y de hecho, esto da pie para animarlos una vez más a que se los van a regalar hoy el libro. A los estudiantes de Relaciones Internacionales hay un artículo muy interesante de la profesora Cristina Ruiz, les invito a que lo lean. En cuanto a la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz, ha sido muy difundida la decisión que toma el presidente de la República y que la anuncia en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2014, exactamente hace 2 años. Esta es una decisión de política exterior que hace el jefe del Ejecutivo y el jefe de las Fuerzas Armadas, que tiene el propósito de reanudar la participación de México en OMPs con tropas. Decimos reanudar la participación de México porque México tuvo una participación incipiente en los años 40 al inicio de la organización con observadores militares. Tuvimos una participación un poco más significativa en la misión de Naciones Unidas de El Salvador con 120 policías federales. Y después del anuncio que hace el presidente de la República, se hace el despliegue de 12 elementos que asisten como observadores en 3 operaciones de mantenimiento de la paz. Adicionalmente, en fechas recientes, las Fuerzas Armadas desplegaron un total de 11 elementos en la Misión Política Especial de Colombia. La Misión Política Especial de Colombia no es una operación de mantenimiento de la paz en estricto sentido, sin embargo es importante mencionar la presencia de México en Colombia para coadyuvar a la implementación del acuerdo de paz. Tengo que destacar que la decisión del presidente de la República fue de una participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz selectiva y gradual. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, hicieron un ejercicio cuidadoso para seleccionar aquellas operaciones de mantenimiento de la paz donde habría que participar en razón de la vinculación de los países con México, en razón de los posibles riesgos que pudiera conllevar esa participación. Y así se seleccionaron 3 misiones en Líbano, en el Sahara Occidental y en Haití. La participación es además gradual. Se ha desplegado por ahora elementos individuales como observadores. No se ha desplegado aún un contingente o una tropa en el sentido que esta se entiende en las Fuerzas Armadas al terreno. Pero también en el diseño que está sobre la mesa se ha hecho, y usted lo dice muy bien, está hecho el planteamiento de establecer en México un centro de capacitación para miembros de operaciones de mantenimiento de la paz. Es por ahora un proyecto, no existe una
materialización concreta, está simplemente proyectado este centro, porque hoy los 12 elementos que están en el terreno han recibido esa capacitación en otros países. Y si México desea tener una participación más constante, pues requiere también tener sus propios mecanismos, medios para capacitar al personal. Entonces, este es un proyecto que está en el tintero. Tengo que resaltar aquí que durante muchos años hubo un debate en donde parecía que había un dilema entre no intervención y entre otro principio constitucional de política exterior, que es la lucha a favor de la paz y la seguridad internacional. La realidad es que esto era un falso debate, porque todas las operaciones de mantenimiento de la paz son desplegadas con el consentimiento previo del Estado receptor. Y por lo tanto, no ha lugar a el entendido de que hay una intervención en asuntos internos cuando es el país el que está pidiendo la participación. Por otro lado, México como actor global, por nuestro peso específico, por el tamaño de nuestra población, somos simplemente, para decirlo en algunos números muy exactos, somos el contribuyente número 15 al presupuesto ordinario de Naciones Unidas, somos el contribuyente número 29 al presupuesto de operaciones de mantenimiento de la paz. Esto nos obliga a ser un país contribuyente de tropas. Durante muchos años estuvimos alejados de esta contribución. Hay 121 países que son contribuyentes de tropas, ahí están nuestros socios más cercanos y México no había estado presente. Entonces, si lo tenemos que referir a los principios de política exterior, la participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz es congruente con el principio constitucional que establece la lucha a favor de la paz y la seguridad internacionales. En cuanto a la asistencia humanitaria, igual la comunidad internacional ha avanzado en una normativa en donde está muy claramente establecida cuáles son las condiciones para el despliegue de la asistencia humanitaria. Y una vez más resalto que la asistencia humanitaria se presta a consentimiento, por solicitud o con consentimiento de la parte interesada, salvo cuando nos encontramos en situaciones que se encuentran bajo el conocimiento del Consejo de Seguridad en su capítulo 7 y en donde la asistencia humanitaria se convierte ya en una obligación que impone el Consejo de Seguridad con base en sus facultades de capítulo 7. Pero sea una solicitud o un consentimiento del Estado, o sea una medida coercitiva adoptada por el Consejo de Seguridad, estamos en los dos casos hablando de asistencia humanitaria que se presta de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, creo que no me queda más que primero agradecer a México por ser el contribuyente número 15 a la ONU, siempre hay que agradecer, y sabemos que el año que viene va a ser el contribuyente número 13 o 12, ¿no? Por lo menos, no, muchas gracias. Quisiera complementar lo que dijo la senadora, porque hubo una insinuación en la pregunta muy interesante, entendí como, y a pesar de los cambios de los gobiernos. Y eso es muy importante, lo de los cambios de gobierno, porque la Agenda 2030, en realidad, en el caso de México, van a haber 3 gobiernos de aquí a 2030. No me atrevería a decir cuántos alcaldes y cuántos cambios de alcaldes, y en muchos países va a ser lo mismo, van a haber cambios de los gobiernos. Pero la Agenda 2030 es una agenda irrespecto de los gobiernos, es una agenda, yo me gusta pensar que es una agenda de la planeta Tierra, porque si uno ve, no es de derecha, no es de izquierda, es una agenda que básicamente dice, esto es lo que necesitamos para que la humanidad mejore y para que los hombres y mujeres de la planeta Tierra vivan mejor, los que están viviendo y los de futuro. Entonces, es una agenda que la va a tomar el próximo gobierno y el gobierno después. Entonces, yo no lo veo como una contradicción de que es posible que hoy llegue un nuevo gobierno y diga, no, no. Además, es un compromiso del Estado mexicano. Y esto hay que dejarlo muy claro, hay que empezar por él. Es un compromiso del Estado mexicano. El presidente firmó un compromiso internacional en la Agenda 2030, al igual que todos los otros, casi todos los presidentes y presidentas en la Tierra. Entonces yo eso no lo veo como un problema.
simplemente, igual, para complementar algo que dijo el embajador sobre el tema de la ayuda humanitaria. Yo tuve este fin de semana, me encontré con unos jóvenes de la Universidad La Salle, o el Instituto La Salle, no entendí muy bien, que se pasaron el verano trabajando en Haití. Estaban haciendo ayuda humanitaria en Haití. Mexicanos y mexicanas trabajando en Haití. Eso es ayuda humanitaria también. Quizás no entre en el contexto de un programa del Estado. Y eso, de más en más, a eso me refería al final, la responsabilidad de México de ser donante, ha sido receptor de la cooperación durante muchos años, ahora tiene que pasar a ser donante de cooperación, que sea a través, todo lo que dijo el embajador, o que sea a través enviando jóvenes a Haití o ayudando con comida a refugiados palestinos. Eso es ayuda humanitaria. Ahí no se necesita que si los cascos azules, que si toda la parte de paz, de seguridad. Yo creo que la ayuda humanitaria se puede manifestar en muchas formas y una de ellas es justamente lo que yo tuve realmente un gran gusto de hablar con estos jóvenes este fin de semana, y me estaban contando lo que estaban haciendo, construyendo colegios además no en Port-au-Prince, sino en un pueblo perdido lejos de la capital, y ahí estaban trabajando. Eso también se ayuda. Sobre lo de la FAO, que creo que es la pregunta que me corresponde, pero me he metido en las otras preguntas. Pero la verdad que no tengo una respuesta en realidad, porque llevo demasiado poco tiempo para entrar en detalles sobre lo que está haciendo la FAO. Lo único que le puedo decir es, y esto aplica a las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, México, a ser un país de ingreso medio alto, el trabajo que el Sistema de Naciones Unidas hace en un país de tipología como México es muy diferente al trabajo que hace Naciones Unidas en Angola o en Guinea Ecuatorial, países en el cual tuve el privilegio de trabajar. Es totalmente diferente. El valor agregado que podemos dar al proceso de desarrollo de un país que produce más doctorados, porque aquí se produce más doctorados que en Bélgica, es muy diferente. O sea, tenemos que dar valor agregado de calidad. Y en ese sentido, lo que puede hacer la FAO, y esto sí que se lo está haciendo, apoya con las instituciones nacionales en asegurar que la normativa y los convenios internacionales de seguridad alimentaria, por ejemplo, en la medida que puedan colaborar para asegurar que se cumplan esos convenios, ese es un trabajo que hace la FAO, y traer expertos de muy alto nivel. Pero de todas formas, para responder a tu pregunta de forma ya más general, una de los mandatos que tenemos como Sistema de Naciones Unidas es ser lo más transparente posible en lo que hacemos. Y si uno entra en la página web de México, no la de Naciones Unidas Nueva York, otro país, que es onu.org.mx, vuelvo a repetir, onu.org.mx, ahí no solamente vas a acceder a lo que hace la FAO, sino a lo que está haciendo todas las agencias del Sistema de Naciones en el país, incluyendo el PNUD, del cual yo soy representante, incluyendo la ONUDI, del cual es el representante Alberto Ilicia, que aquí está con nosotros, y todas las otras agencias, desde derechos humanos, a seguridad alimentaria, al cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, respecto al comentario, bueno, efectivamente hice un punto sobre el tema de comunicación y mencioné dos casos que representan un poco la preocupación o simbolizan el tema de la problemática de la comunicación y la violencia. Uno fue el caso de los reportajes de la muerte del niño Ailán en el Mediterráneo, y el otro fue el caso de la muerte de León Cecil en África. Estos dos casos de alguna manera representan la problemática de las violencias. De fondo, la preocupación sobre el tema de los medios tiene que ver con la legitimación del uso de la violencia en algunos casos, y el gran problema de cómo encontrar una manera de acceder a la información que nos permita, tanto por parte del medio como por parte de las audiencias, construir una racionalidad que nos conduzca hacia métodos que resuelvan el problema de las violencias y que nos ayuden a construir un nuevo esquema de paz y seguridad, pero también desde la conciencia. Aquí yo quiero aprovechar para mencionar un tema que casi no mencionamos en el libro, que es el hecho de que Naciones Unidas y México han hecho siempre una labor desde su inicio por tratar de presentar la información de manera objetiva, amplia y de manera incluyente.
Hace poco comentábamos con alguien sobre la existencia de la radio de Naciones Unidas, por ejemplo. El importante papel de los centros de información, el importante papel que tiene la UNESCO, toda la labor que han hecho las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que trabajan en campo y que hoy puedes conocer si abres una cuenta de Twitter y te dedicas a seguir otras alternativas. Pero al final el problema está en el análisis que haces de la información, la manera como la construyes y qué tanto tienes posibilidades de tener otros parámetros que te permitan generar nuevos patrones de convivencia. Creo que el gobierno abierto ayuda en este sentido. El hecho de que las Naciones Unidas están haciendo un gran esfuerzo desde todos sus agencias y sus niveles de trabajo para poder hacer pública la información, nos van a ayudar precisamente a tener este marco comparativo de información, de soluciones alternativas a las cuales antes no teníamos acceso. Respecto a la pregunta, pero podemos seguir platicando porque este tema es otro gran tema hacia el futuro. En la primera comisión trata los temas de seguridad y los temas de armamentos desde el punto de vista de todas las armas. Realmente aquí la principal autoridad en reconocimiento es el embajador Joel, pero estamos hablando de armas de destrucción en masa, armas químicas, biológicas, nucleares, se habla del uso militar del espacio, se usa del uso militar de las tecnologías de la información, se tocan los problemas humanitarios, se tocan los problemas de los aspectos relacionados con armas de fuego, municiones, las medidas de confianza entre países, se reconocen las iniciativas pasadas y vamos a encontrar una agenda que realmente es una agenda muy importante para aquellos interesados en los temas internacionales. Sabemos que, pues al menos en México hay toda esta discusión entre idealismo, realismo, hay quienes piensan que a lo mejor la salida es que tengas más chalecos o que tengas más armas de aquel tipo o aquel para responder a tal amenaza, pero la realidad es que para poder tomar una decisión sí es muy recomendable analizar lo que Naciones Unidas ha venido discutiendo e incluso lo que se discutía desde antes, porque estos acuerdos internacionales en materia de paz y desarme vienen desde el siglo XIX. México participó en la Conferencia de Paz de La Haya en 1899. Aquí vamos a tener y hay una cosa, en México estamos en una situación verdaderamente afortunada. El Congreso tiene registro de todo ese trabajo, están los acervos de la Cancillería, tenemos centros de información documental que nos permiten rastrear toda esta información y especializarnos en un tema tan importante para el tema de las violencias el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera concluir, creo que ya no hay más preguntas. Tardes, noches, mi nombre es Diego Rivas, soy de la FES Acatlán igual. Ya la senadora Laura Rojas nos hizo una explicación acerca de cómo se van a articular de aquí en adelante algunos instrumentos, algunos mecanismos para la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, me gustaría conocer, en estos últimos 70 años, cuáles han sido los retos a los cuales se ha enfrentado México en la implementación de estos acuerdos que se han logrado en foros multilaterales. Eso es todo, gracias. Embajador, ¿quieres contestar? Tú tienes más conocimientos. Creo que es una excelente pregunta y me parece que debiera de ser un tema que esté constantemente en nuestras mentes en todo ámbito de participación de México en Naciones Unidas, porque sin lugar a dudas lo que se acuerda a nivel multilateral requiere ser implementado a nivel nacional. Y aquí los retos, para decirlo de una manera muy sucinta, son dobles. Por una parte, tenemos que identificar cuáles de los compromisos internacionales requieren de legislación de implementación.
Esta es una tarea que realizan conjuntamente tanto el Senado de la República, el Poder Legislativo en su conjunto, la Cámara de Diputados por lo que se refiere a leyes y desde luego también la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me parece a mí que una buena práctica debiera ser que cada uno de los tratados que se envían para ratificación debieran de ser acompañados de un dictamen de impacto legislativo que nos permita tener una orientación sobre las leyes que tienen que ser modificadas o adoptadas para luego llevar esos tratados a su exacta observancia a nivel nacional. Existe un segundo tema que no tiene nada que ver con aspectos legislativos, pero tiene que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales a nivel nacional. La Agenda 2030 es muy buen ejemplo de ello. La Agenda 2030 no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero es un acuerdo del más alto nivel de la Asamblea General y es un acuerdo que además por su dimensión requiere de la participación de los 3 niveles de gobierno. Y eso conlleva en sí mismo un trabajo intenso y extenso, que con preparación a cualquier reunión internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene la facultad de coordinar la política exterior en las dependencias del Ejecutivo conforme al artículo 29 de la Ley de la Orgánica de Administración Pública Federal, realiza consultas intersecretariales para poder conocer cuál es el estado de las cosas y la posición que debe de hacerse. Una buena práctica también ha sido llevar esas consultas a otros ámbitos, incluyendo de manera muy marcada al Senado de la República. Una buena práctica ha sido también incorporar a las delegaciones mexicanas a los foros internacionales, tanto a legisladores como a miembros de la organización de la sociedad civil. Entonces, todo esto respecto a una participación que tiene como resultado muy concreto llevar la posición más sólida, más consensuada a los foros internacionales. Pero de regreso, una vez que se tienen los acuerdos, tenemos también que regresar a estos mismos estadios, a los que nos sirvieron de ida, ahora nos van a servir de regreso. Mencionaba la senadora el establecimiento de precisamente una comisión intersecretarial para la Agenda 2030 que va a juntar a todas las dependencias involucradas con su puesta en marcha. Ningún acuerdo debe de permanecer exclusivamente en los libros de Naciones Unidas. No sería responsable que quedase en los libros de Naciones Unidas, requiere una preparación, más importante requiere una implementación y celebro la pregunta porque me parece que esta aplicación de los acuerdos con posterioridad a su adopción es algo que debe de permanecer permanentemente en las mentes de los responsables del cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Muchas gracias, embajador. Yo añadiría al comentario del embajador, yo veo 3 retos en el tema de la implementación, uno que tiene que ver con capacidades institucionales y la construcción de capacidades institucionales también pasa por la continuidad de los gobiernos, que yo creo que eso se va a empezar a corregir en México porque, como alguien comentaba, creo que el señor Molpeceres hace rato, de aquí al 2030 van a pasar 3 periodos de gobierno federal y los periodos de presidencias municipales son de 3 años. Tenemos ahora ya la reelección de alcaldes, que está aprobada ya a nivel constitucional y que en muchos estados se está implementando, y la reelección legislativa también, hasta por 12 años. Entonces, me parece que eso se va a empezar a corregir. Ese era un paso fundamental porque no teníamos eso en México. Entonces, cada vez que llegaba un legislador, pues era aprender, ¿no? Decíamos hasta de broma, llegas el primer año, el segundo año ya aprendiste algo y empiezas a hacer cosas y el tercer año te vas. Entonces, eso es
era un problema para la construcción de capacidades institucionales muy fuerte, que claro, no se va a solucionar solamente con eso, pero es una ayuda. El segundo tema, el segundo reto en la implementación, pues son también los límites presupuestales o presupuestarios. Entonces, para poder cumplir con todo lo que México se ha comprometido no solamente en la Organización de las Naciones Unidas, a eso súmenle los compromisos de organismos regionales que tenemos y otros organismos distintos a la OEA o a la ONU, pues yo creo que han de ser miles, o sea, miles de compromisos que muchas veces ni siquiera se conocen por los responsables de implementarlos, sobre todo a nivel local, ¿no? Estados y municipios. O órganos autónomos. Ahora en México tenemos una serie de órganos autónomos nuevos, es decir, órganos que están en la Constitución, pero que no dependen de ningún poder. Es una figura que a lo mejor en muchos países no existe, pero bueno, esa es otra historia. No dependen de ningún poder, son autónomos, ¿no? Como el INE, como el INAI, etcétera, que por cierto en el objetivo 16 ahora ellos van a tener mucho que ver, pero entonces yo no estoy segura de que, por ejemplo, la Cancillería tenga como, o sea, siquiera les dé a conocer o les dé seguimiento a los compromisos que les tocan implementar, por ejemplo, estos órganos autónomos. Y el último reto es pues la voluntad política. Nosotros hemos hablado que también depende muchas veces pues del gobernante en turno. Por ejemplo, había, no quiero decir si estuvo bien, si es correcto o no es correcto, si se justificaba o no se justificaba, pero por ejemplo, en Oaxaca, si no mal recuerdo, incluyeron en la Constitución oaxaqueña los ODMs, ¿no? Lo cual creo que sí fue Oaxaca. Chiapas, gracias, embajador. Lo cual pues yo creo que es una buena idea, ¿no? Pero bueno, ya eso dependía mucho de los que estaban en ese momento, ¿no? Ahora van a tener que hacer una reforma constitucional, yo creo, porque ya los ODMs ya vencieron y la voluntad política es bien importante y yo lo hemos discutido mucho en el Senado. La Cancillería me parece que es de las secretarías más de avanzada del gobierno, los que van y nos representan en el exterior y negocian cosas, pero luego lo que negocian tienen que hacer que otras secretarías u otros órdenes de gobierno, gobernadores, alcaldes, lo cumplan. Entonces ahí tenemos yo sé que a la Cancillería no le gusta que yo use el término de brecha, pero no se me ha ocurrido otro término, a ver si me ayudan. O sea, si hay una brecha entre, área es una área de oportunidad, exacto, para armonizar en la práctica los compromisos que México tiene en el exterior y lo que realmente a veces sucede en los operadores de otras áreas del propio gobierno y de los 3 niveles. Bueno, ahora sí, ya para concluir, una vez más agradecerles a los presentadores y a todos ustedes por su interés, y yo creo que sí tenemos pendiente revisar el libro, ¿no? Ya apenas lo presentamos, pero sí creo que hay que empezar a mejorarlo en estos 2 temas que nos faltaron, derechos humanos y cambio climático, que se mencionan tangencialmente, pero sobre todo creo que nos hace falta una reflexión más profunda sobre los retos de la organización. O sea, dice Alicia Bárcenas que estamos ante un cambio de época o de era, no me acuerdo cómo dice. Y yo creo que es verdad, o sea, hay una tremenda crisis de confianza en las instituciones democráticas en muchísimos países del mundo, y que están ciudadanos más informados, organizaciones de la sociedad civil más activa, que están pugnando por gobiernos más democráticos, más abiertos, más transparentes, y yo creo que la ONU no puede dejar de estar sensible a este llamado, que también le toca a la ONU, ¿no? Y eso pasa, o sea, la prueba inmediata es la elección del secretario general o secretaria general, que tenemos a la vuelta de la esquina, que nadie tocó el tema, pero me parece que es una prueba de fuego. O sea, vamos a ver si realmente el proceso claramente ha sido más transparente que nunca, eso por lo menos ha habido audiencias públicas, pero vamos a ver si realmente va a ser una elección democrática de parte de todos los Estados miembros, o va a seguir siendo una decisión, ya no diría de 5 países, ¿no? De 2 países, y que al final los demás Estados miembros lo van a aceptar. Me parece que es una prueba de fuego, y más allá de lo que digan los
los miembros del Consejo de Seguridad, pues hay que ver, como yo decía, si el resto de la membresía va a dejar, una vez más, que sean solamente 5 países los que en realidad decidan quién va a ser el secretario general de la organización en la que millones de ciudadanos o de personas en el mundo tienen depositadas sus esperanzas de un mundo mejor. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejaría y pues muchísimas gracias a todos de nuevo por su, pues por venir y gracias.